Entrevistas al viejo temeroso, el podcast donde la mente se desvela. Te doy la bienvenida a Una Aventura. Este podcast te va a llevar a comprender mejor cómo funciona la mente. Pero has llegado a un espacio diferente, porque es un espacio de ponrisa donde el crecimiento personal siempre es desde el juego, desde la aventura, desde el humor. Y forma parte este espacio, este podcast, de una misión colectiva que te iré contando a través de este primer episodio. Este no va a ser un espacio serio, rígido, académico. Vas a conocer a tu mente a través de unas entrevistas que yo como psicóloga le voy a hacer al viejo temeroso, pero nos vamos a mover desde la risa, desde el juego, todo para activar la flexibilidad psicológica. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque es parte de mi misión lograr que descubras algo vital, que tú no eres tu mente. Y esto es lo que vamos a estar haciendo, y por eso le voy a poner voz. Por primera vez en la historia, la mente va a ser entrevistada y nos va a revelar cómo funciona, pero lo haremos con toques diferentes, porque tú y yo vamos a tener códigos secretos para que el viejo temeroso, y ahora te explico por qué le llamo así, no sepa que estamos en una misión, la misión de desactivarle. Esto enseguida lo vas a comprender, pero después de esta primera clave vital de que tú no eres tu mente y que es el propósito de este podcast, que lo sepas, a lo largo de este episodio te voy a revelar la gran estrategia que tiene el viejo temeroso precisamente para que caigamos en fusión con él y al final nos limite. Vamos por partes. Primero te voy a presentar al amigo, al viejo temeroso, porque quizá te estés preguntando, ¿pero quién es ese señor? Mira, es tu mente, es la mente analítica. Y le llamo viejo porque lleva con todos desde el principio de nuestra humanidad, cuando además esa capacidad que tiene de análisis era clave para sobrevivir. Y le llamo temeroso porque su misión principal, déjame decirte, que no es hacerte feliz, sino protegerte. Y esto que tiene muchísimo sentido y tuvo mucho más, como te digo, al principio de nuestra evolución, porque si estabas en la selva y podía venir un león a comerte, qué bueno tener una mente que está todo el rato escudriñando posibles problemas, porque esa es su función, resolver problemas y protegerte. Entonces sí, ahí nos resultó no solo brillante su funcionamiento, sino vital. Lo único que hoy día no está ese león tan presente, pero aún así sigue escudriñando continuamente problemas. Pero ese león, para la mente, esos leones, son amenazas en forma de futuros proyectados, con escenas imaginadas que rara vez suceden y, sobre todo, contándote una historia de identidad que fraguaste cuando eras niña o cuando eras niño y que en cuanto sale una pequeña alarma te la recuerda continuamente. Y esa historia se traduce en ten cuidado, te pueden juzgar, te pueden excluir, te pueden rechazar, te pueden abandonar, y sí, lo hace para protegernos, pero esto justamente nos hace sufrir muchísimo más de lo necesario. Y la mente analítica, que es una de las cosas más brillantes que tenemos como humanidad y que nos ayuda a resolver problemas reales en el mundo externo, físico, material, se convierte en la mayor causa de sufrimiento humano cuando aplica la misma lógica para nuestro mundo interno, nuestras emociones, nuestras creencias, incluso nuestras relaciones, porque cuando tú te relacionas con alguien, con un otro, están interaccionando mundo interno con mundo interno. Por tanto, precisamente cómo funciona la mente, con esa lógica y esa operatividad fuera, en el mundo externo, brillante, en el mundo interno, que no funciona de una manera lógica, sino psicológica, nos enreda más de la cuenta. El viejo temeroso no vive en el presente. Siempre está en el pasado o en el futuro. En el presente solo puedes estar tú. Y si confunde su voz con la tuya y te atrapa en su funcionamiento, el sufrimiento, como te digo, se multiplica. Y déjame decirte que en la vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En el momento en que aprendes precisamente que tú no eres tu mente, cómo funciona, y empiezas a liberarte de esa influencia. Porque aquí hay algo fundamental. Si tú te creías que ese diálogo interno eras tú, amiga o amigo, estás sufriendo más de la cuenta. Y un poco más adelante, en este episodio, te revelaré el secreto de por qué pasa esto. Este podcast, en definitiva, es un espacio clave en esta misión colectiva, desactivando al viejo temeroso, donde mi propósito es que pueda llegar a muchas personas para que justamente aprendan a defusionarse de la mente para atreverse a ser ellas mismas, para ir a por lo importante. Y en esta misión, yo soy la agente alfa y me infiltraré entrevistando al propio viejo temeroso. Este podcast existe para ayudarte a escucharlo desde fuera, porque cuando escuchas solamente como si fuera otro personaje, empiezas a liberarte. Esta es la base de cualquier proceso terapéutico serio.
externalizas algo para poder manejarlo. Y bueno, creo que en este momento, después de haber presentado al protagonista indiscutible, el viejo temeroso, es momento de que, si no me conoces, me presente. Soy Marta Perdices y soy psicóloga, pero también soy risoterapeuta. Y te recalco esto porque, desde luego, yo podía haber elegido muchos caminos dentro de la psicología, pero precisamente empezar a impartir talleres de risoterapia fue un punto de inflexión no solo en mi desarrollo profesional, sino también a nivel personal. Hoy día soy una psicóloga experta en crear aventuras empoderantes de crecimiento personal, con la misión clave de que te atrevas a ser tú misma o tú mismo, de que liberes bloqueos emocionales, de que dejes de repetir viejas historias. Y eso sí, desde herramientas muy prácticas, desde el superpoder que tiene la risa, el humor y el juego. Y en este sentido, cuando dejamos de tomarnos tan en serio la mente, la vida se vuelve mucho más ligera. Te voy a contar un secreto, antes de seguir. He tardado más de 2 años en lograr que el viejo temeroso aceptase sentarse conmigo a hablar a estas entrevistas. ¿Por qué? Tiene una agenda muy apretada. Él siempre está ocupado preocupándose por todo. Bueno, ya le conoces. Y cuando por fin lo conseguí, en esa entrevista inicial, empecé a hablar con él y le dije: viejo temeroso, estas entrevistas son para conocer mejor cómo funciona usted. Y lo primero que hizo fue pararme y decir: ¿cómo que viejo temeroso? Y le dije: sí, viejo temeroso. ¿Por qué me llamas así? Le sentó mal, ¿vale? Y le estuve explicando el significado etimológico de la palabra temoroso, a qué me estaba refiriendo, cuál era su función. Bueno, no sin antes me dijese él que por qué no le llamaba viejo sabio. Y es que, fíjate, una cosa muy importante que tienes que saber desde ya es que el viejo temeroso tiene una peculiaridad. Se cree que siempre tiene la razón. Se cree que todo lo que él dice funciona. Y funciona en el mundo externo, como hemos dicho, no en el mundo interno. Me di cuenta también en esa entrevista que cuando le hacía alguna pregunta desde el juego se relajaba. Yo ya conocía esto, pero en las entrevistas me va a servir también. En algún momento, dentro de lo que él me deje, aplicaremos algún juego para que se relaje, porque cuando el viejo temeroso está jugando, no ve peligro. Y desde ahí puede que nos revele cosas que normalmente no diría. Sin embargo, tú y yo tendremos un código secreto. Vas a ser parte activa de este podcast. Van a haber sonidos que aparecerán y que solo sabremos tú y yo qué significa. El viejo temeroso seguirá su discurso y cuando aparezcan esas claves es que nos la está intentando colar. Y de esta manera tan divertida, pues vamos a ir descubriendo y desvelando cómo funciona la mente y cómo desactivar su influencia. Porque, spoiler grande, no podemos desactivar a la mente. De hecho, ni siquiera hace falta desactivar a la mente. Me explico. El viejo temeroso como tal no es un enemigo, funciona así. Simplemente nosotros nos fusionamos con la mente pensando que somos la mente y su funcionamiento tan avanzado para el mundo físico es errático para el mundo interno, cuyas soluciones no nos aplican, pero nos las creemos. Dicho de otro modo más sencillo, lo único importante es que aprendas a fusionarte de la mente y que lo hagas sin tomártelo en serio, ni siquiera el proceso, porque si no vuelves a caer en la lucha, en protegerte. Lo haremos activando la flexibilidad psicológica, activando el humor y el juego para que cada vez más pueda correr el aire entre la mente y tú. Y es que externalizar la mente, ponerle nombre, forma, voz, es una base terapéutica potentísima. Es de fusión cognitiva, una técnica que forma parte de las corrientes de tercera generación de psicología que yo uso en mi método Mindfulness Divertido, y que por supuesto vamos a emplear poniendo la voz al viejo temeroso. Esto no solo va a ser un juego, es un entrenamiento para que aprendas a observar la mente sin fusionarte con ella y episodio a episodio lo vamos a ir entrenando juntos. Esta misión ha tenido una fase 1 donde personas como tú han estado entrenando junto a mí durante 5 días como agentes infiltrados de su mente para conseguir sus códigos y poder desactivarlos. Si tú también quieres ser agente infiltrado VIP y quieres tener este entrenamiento más avanzado, te dejaré enlazado cómo acceder a esta misión de 5 días para que puedas hacerlo. Y en la fase 2 se ha activado la misión colectiva, donde mi intención es poder llegar al máximo número de personas posibles para que descubran esto y les ayude en sus vidas. Para eso nace este espacio, para poner voz a la mente y que nos sea mucho más fácil poder ir descubriendo cómo funciona. Y con esos sonidos verás cómo nos la cuela y tú misma, tú mismo, podrás llevártelo a tu caso y decir: pues a mí me pasa esto. Aunque no lo haré sola. En esta misión colectiva también hay otro espacio donde agentes expertos, profesionales del desarrollo personal, me acompañan en este momento en mi cuenta de Instagram cada jueves a las 8:30 España
y van rotando conmigo para abrir directos e impulsar esta desactivación con sus técnicas desde diferentes corrientes, desde diferentes ángulos. Y como te decía antes, este podcast nace con un objetivo muy claro: mitigar el sufrimiento que nace de no saber cómo funciona la mente. Quiero llegar a tantas personas como sea posible con esta misión colectiva y quiero que tú lo disfrutes, que te rías, que aprendas, que tengas esos momentos ajá. Y también en algunos episodios traeré a personas reales de carne y hueso para que nos puedan hablar de sus propios viejos temerosos, porque esto nos pasa a todos. Nos cuenta a todos la misma historia. Cambian los tintes en función de tu historia personal, pero al final la historia va de protegerte, de que te pueden hacer daño, de que ten cuidado. En definitiva, estamos en misión colectiva, tú vas a formar parte activa, puedes incluso ser un agente avanzado con ese entrenamiento, agente filtrado VIP. Puedes participar compartiendo este podcast o en los directos del Rincón de las Soluciones, aportando tus cuestiones, porque empieza un movimiento, la resistencia. Somos la resistencia, nos resistimos ya a vivir fusionados y con el influjo de cómo funciona la mente. No nos creemos ya que somos la mente. Ahora te voy a decir una cosa. Para darnos cuenta de esto y para ir entrenando, no vamos a ejercer resistencia, precisamente. El humor nos va a ayudar a defusionarnos y a ir a por lo importante, porque da igual cómo funciona el viejo temeroso. Caerás 1000 veces en fusión con el viejo temeroso. Eso no importa. Lo importante es que te des cuenta y vuelvas a ti, y que no te tomes ni siquiera el proceso en serio, que vayas activando el humor y la flexibilidad psicológica. Y será un honor para mí poder acompañarte en esta misión a través de este espacio donde, como agente alfa, me infiltraré y le sonsacaré al viejo temeroso sin que se dé cuenta, porque, por favor, discreción máxima, no se puede dar cuenta de que estamos precisamente en misión para desactivarle, porque me cierra el chiringuito, o sea, no me vuelvo a dar una entrevista, hay que ser cautos. Por eso tendremos varias vías de transmisión. Y ha llegado el momento de revelarte el gran secreto, la razón, la táctica número 1 por la que el viejo temeroso, con ese, digamos, software obsoleto para nuestro mundo interno, aunque brillante para el mundo externo, nos convence de que somos la mente, de que somos él. Tiene ese poder porque, atenta, atento, usa tu voz. Ese es su truco. Piénsalo un momento. Si sonara diferente, una voz en tu cabeza diferente a la tuya, que tú vieses claramente que no eres tú, sino tu mente hablando, ¿tú crees que te la colaría en ese intento de protección extremo que la mayoría de las veces te lleva a vivir con miedo? ¿En volverte tú temerosa o temeroso? Si no usase tu mismo ritmo, cadencia, tono, si no fuese tu voz, y para cada uno la suya, no pensarías que eres tú quien está pensando eso, imaginándose eso otro, que llega una información del pasado que de repente te hace sentir mal, un recuerdo que se activa, ¿crees que eres tú? No, es el viejo temeroso. Por eso este podcast existe, para ponerle su propia voz, para que puedas escucharlo desde fuera y distinguir quién eres tú y quién es él. Y después de revelarte el gran secreto, ya conoces las bases de cómo vamos a funcionar en este podcast, parte de la misión colectiva Desactivando al Viejo Temeroso. En mi canal de YouTube encuentras la historia del viejo temeroso, un vídeo de 5 minutos donde he condensado el origen de la fusión para que sea muy comprensible para ti y va a ser un contenido extra que te va a ayudar. Si quieres ser parte activa de esta misión y ser un agente de esta misión, compártelo, que llegue a muchas personas y en el siguiente episodio empezamos a jugar. Será la primera entrevista oficial con el viejo temeroso. Yo le expliqué que mi propósito como psicóloga era documentar su funcionamiento para que las personas pudiesen saber lo brillante que es en su funcionamiento. Entre tú y yo se lo tuve que contar así porque si no, no iba a acceder, ¿vale? Preferiría llamarse el viejo sabio, su nombre es el viejo temeroso. Y en el próximo episodio, por primera vez, escucharás su voz. A partir de este momento, empieza a activar en ti el poder de la difusión, tómatelo con humor. Si necesitas ese entrenamiento avanzado gratuito, contacta conmigo. Estaré encantada de ayudarte como agente alfa. Y cada vez que escuches al viejo temeroso, recuerda, usa tu voz y empieza a darte cuenta poniendo en on tu risa, tu humor. Si no, será un proceso no solo difícil, sino que no será divertido. Aquí la agente alfa, empezamos la misión de desactivar al viejo temeroso en este espacio en el próximo episodio, no te lo pierdas. Y mientras tanto, muchas risas para ti.